quiero comentarles que desde hace ya algunos días le tomamos la determinación de que cuando haya temas lo vamos a hacer así, porque luego se tornan muy accidentadas las entrevistas aquí, especialmente en Acapulco, ¿no? Porque vienen muchos gestores y los gestores, en lugar de que permitan el acercamiento con los medios, muchas veces pues los gestores vienen a su trabajo y los medios a otros. Entonces hemos decidido que siempre que haya nota, cuando haya nota, vamos a hacerlo de esta manera para cuidar, por supuesto, el orden y la mejor comunicación. Quiero comentarles que me da mucho gusto saludarles, que espero que tengan todos una buena semana y que me interesa mucho hacer 3 o 4 comentarios de entrada y sus preguntas. Lo primero que quiero expresar, derivado de los acontecimientos de los últimos días, del fin de semana, en relación a la separación del secretario de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, quiero decirles que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, respalda absolutamente la decisión del presidente municipal. Que tiene el presidente municipal todo el apoyo del gobernador del estado, del Poder Ejecutivo, en esta decisión que tomó, que por supuesto entendemos, lo comprendemos y vamos en esa misma ruta, que debe ser por el mejoramiento de la corporación y por el mejoramiento, por supuesto, del servicio a la comunidad. También quiero hacer el comentario con una gran énfasis que el secretario del gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene todo el reconocimiento del gobierno del estado, muy especialmente del Poder Ejecutivo, y estoy convencido que de la mayoría del pueblo de Guerrero. El señor secretario de Gobernación ha estado en Guerrero en 3 ocasiones, en reuniones de gabinete de seguridad y en una en la Ciudad de México que se hizo con carácter extraordinario. Y en todas estas reuniones que ha habido del gabinete de seguridad, él, igual que la procuradora, igual que el secretario de Marina, igual que el secretario de la Defensa, hemos tratado absolutamente asuntos de seguridad. El gabinete de seguridad se dedica a asuntos de seguridad, no se dedica de ninguna manera a asuntos políticos. Y siempre que ha venido el gabinete de seguridad a Guerrero, en las 3 ocasiones y en la ocasión que nos reunimos en la Ciudad de México, y en las entrevistas que he tenido con el secretario de Gobernación de manera directa, siempre hemos tratado asuntos de carácter institucional, pensando en el mejoramiento de las condiciones de los guerrerenses. Tiene el secretario de Gobernación, tienen todos los integrantes del gabinete de seguridad, todo el reconocimiento del gobernador del estado, no solamente el reconocimiento, el agradecimiento por su decidida participación para enfrentar este grave problema que atraviesa Guerrero relacionado con la inseguridad pública y con la delincuencia organizada. De tal manera que a mí me parece muy importante reconocer que lo que ha distinguido al secretario de Gobernación, al Gabinete de Seguridad y al propio Presidente de la República es su sentido de solidaridad con Guerrero. Derivado de esto, en días pasados en Chilapa se anunció la construcción de un cuartel militar ahí en Chilapa y se construirá también otro cuartel militar en Teloloapan. Algunos de ustedes me dirán, hubo unos fallecidos y unas gentes que asesinaron de una manera muy cruel. Precisamente por eso, señoras y señores de los medios, se tiene que construir a la brevedad posible una sede militar en Chilapa. Se está enfrentando en esa región, en el corredor de Chilapa-Citlala, con un grupo de delincuentes que son más crueles que delincuentes, en donde la crueldad se manifiesta cada vez que actúan para asesinar a la gente. Y es urgente para la Federación, pero también es urgente para el gobierno del Estado, tratar de inhibir, de parar que todo esto que se ha ocasionado en ese tramo de Chilapa-Citlala se pare. En unos días más se anunciará un operativo fuerte, contundente en esta región, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y junto con la Policía Federal y la Policía del Estado. Quiero comentarles finalmente que todos estamos obligados a cumplir la ley. No hay nadie que no esté obligado a cumplir la ley. El gobernador está obligado a cumplir la ley. Los presidentes municipales están obligados a cumplir la ley. Independientemente de lo que dicen los términos legales federales, hay que recordar que la propia ley de
que tiene que ver con los asuntos municipales, la ley que tiene un nombre específico, que es la Ley Orgánica del Municipio Libre, ese es el nombre correcto, muchas gracias. La Ley Orgánica del Municipio Libre señala, si bien recuerdo, en su artículo 30 o 32, la obligación que tienen los presidentes municipales de inducir para que sus secretarios de seguridad cumplan con requisitos de confianza que establecen las propias legislaciones. De tal manera que lo único que está haciendo es cumplir con la ley, y concluyo esta intervención de mi parte diciéndoles que el gobernador del estado respalda las acciones del presidente municipal. Muchas gracias.